La suboficial Hadley Brooks había pasado 3 años interpretando a la perfección el papel de cocinera a bordo del USS Thunderbolt, sirviendo comida a los Navy SEALs, quienes desconocían que los alimentaba un exoperativo de la Fuerza Delta. Su tapadera era impecable. El discreto personal de cocina se esfumaba mientras los guerreros de élite discutían misiones clasificadas. Pero cuando piratas somalíes abordaron el destructor y comenzaron a ejecutar rehenes, la misión de Hadley, encubierta, estaba a punto de terminar. La carabina M4 que recuperó de su arsenal les recordaría a todos que el depredador más peligroso de un buque de guerra suele esconderse a plena vista. Las primeras balas destrozaron las ventanas de la cocina a las 14:47 horas. Hadley Brooks se escondió tras el lavavajillas industrial mientras el fuego de las armas automáticas estallaba en la cubierta de vuelo del USS Thunderbolt. 3 años de perfecta cobertura como cocinera se evaporaron en el instante entre el fogonazo y el impacto, cuando el personal diplomático se reveló como piratas somalíes fuertemente armados. «Atención, atención. Estamos bajo ataque». La voz del capitán Morrison crepitó por el intercomunicador mientras las explosiones sacudían el destructor. Fuerzas hostiles han irrumpido en la cubierta de vuelo. Todo el personal a las estaciones de emergencia. Hadley se deslizó tras las mesas de preparación de acero mientras las balas perforaban el equipo de la cocina a su alrededor. Su mente cambió instantáneamente de la preparación de la comida a la evaluación táctica. Un número desconocido de hostiles, inteligencia sofisticada que había penetrado la seguridad naval y 280 estadounidenses a punto de convertirse en rehenes o cadáveres. La emergencia médica había sido una operación de engaño. Los helicópteros, que pretendían cobertura diplomática, habían transportado un equipo de asalto con conocimiento interno de los procedimientos operativos del USS Thunderbolt. Sabían exactamente cuándo y cómo penetrar las defensas del destructor. Se oyeron más disparos en los pasillos exteriores de la cocina. Los piratas se movían por el barco con precisión militar, asegurando posiciones clave y eliminando la resistencia. Las conversaciones por radio indicaban que conocían a fondo la disposición del barco y que estaban atacando zonas específicas con eficiencia táctica. Hadley se arrastró hacia la cámara frigorífica donde aguardaba su verdadero equipo. Durante 3 años, mantuvo la más completa cobertura posible como la sargento Hadley Ghost Brooks, agente de la Fuerza Delta asignada a monitorear posibles filtraciones de seguridad en las operaciones de los Navy SEAL. Su misión encubierta consistía en servir comidas a guerreros de élite, mientras recopilaba información sobre operaciones clasificadas y personal que pudiera comprometer la seguridad nacional. Su capacidad real era de 31 bajas confirmadas en 4 operaciones clasificadas en 3 países diferentes. La pared falsa del congelador ocultaba suficiente potencia de fuego para desmantelar un escuadrón de la Fuerza Delta, una carabina M4 con silenciador y óptica avanzada, granadas de fragmentación, cargas de ruptura, chalecos antibalas y munición diseñada para operaciones a bordo donde una penetración excesiva podría ser catastrófica. Mientras se ponía el equipo táctico, el fuego de las armas automáticas se intensificó por todo el barco. Los piratas no solo abordaban, ejecutaban sistemáticamente a los tripulantes que intentaban resistirse. Era un exterminio planificado disfrazado de toma de rehenes. Hadley emergió del congelador como una persona completamente diferente. La silenciosa cocinera se había convertido en una máquina de matar de precisión cuya misión ahora estaba clarísima. Eliminar toda fuerza hostil a bordo del USS Thunderbolt antes de que pudieran comprometer operaciones clasificadas o ejecutar a más personal estadounidense. Su carabina M4 se sentía natural después de 3 años de cuchillos de cocina y cucharas de servir. La distribución del peso, la respuesta del gatillo, los accesorios tácticos, todo calibrado para la máxima eficiencia en combate cuerpo a bordo de buques de guerra. La ubicación central de la cocina proporcionaba ventajas tácticas que los piratas no podían anticipar. Múltiples rutas de acceso a todas las áreas del barco, capacidad de monitoreo de comunicaciones, y lo más importante, no esperaban resistencia del personal de cocina.
El primer objetivo de Hadley era el pirata que controlaba el acceso entre la cocina y los camarotes de la tripulación. Estaba posicionado para impedir el movimiento mientras su equipo despejaba sistemáticamente los compartimentos. El M4 con silenciador lo eliminó de un solo disparo en la cabeza a 12 metros de distancia. Uno caído, número desconocido restante. Arrastró el cuerpo detrás del equipo donde no sería descubierto, luego lo recorrió por pasillos de mantenimiento a los que la tripulación normal rara vez accedía. Sus 3 años a bordo del USS Thunderbolt le habían proporcionado un conocimiento profundo de cada pasaje, cada punto de acceso, cada ventaja táctica que ofrecía el diseño del barco. Las interceptaciones de radio revelaron el plan operativo de los piratas, la captura sistemática de personal de los Navy SEALs para extraer información de inteligencia. Su intención era obtener información clasificada de las fuerzas de operaciones especiales mediante tortura y luego venderla a gobiernos hostiles. Los parámetros de la misión de Hadley eran simples: evitar que la información se viera comprometida eliminando a toda fuerza hostil a bordo del destructor. La segunda eliminación ocurrió en la entrada de la sección de ingeniería. El guardia pirata se centró en impedir el acceso de la tripulación a los sistemas críticos mientras su equipo aseguraba los espacios de ingeniería. La aproximación de Hadley a través del acceso de ventilación lo eliminó antes de que pudiera emitir advertencias por radio. 2 caídos. Su seguridad operativa comenzaba a deteriorarse. Moviéndose por las áreas de mantenimiento eléctrico, Hadley se posicionó para observar las operaciones enemigas en todo el barco. Los piratas operaban con una coordinación sofisticada, utilizando tácticas de unidades pequeñas que indicaban un amplio entrenamiento militar. Pero habían cometido un error crítico: habían subestimado al cocinero del barco. El asalto a la sección de ingeniería comenzó a las 15:04. Los piratas habían tomado el control de los sistemas eléctricos y amenazaban con desactivar las operaciones críticas a menos que los miembros de la tripulación proporcionaran información sobre misiones clasificadas. Apuntaron a 6 estadounidenses mientras su líder exigía acceso a los sistemas de comunicación sellados. Hadley entró por la ventilación auxiliar que eludía sus posiciones de seguridad. Los espacios de ingeniería ofrecían terrenos de caza perfectos, con múltiples niveles, maquinaria compleja para el ocultamiento y ruido industrial que enmascaraba el movimiento. Su carabina M4 eliminó al guardia del perímetro con un disparo con silenciador en la cabeza. El cuerpo cayó detrás de un generador, donde no sería descubierto de inmediato. El segundo guardia murió segundos después, abatido por fuego preciso que impidió la comunicación por radio. El compartimento principal de ingeniería albergaba a 4 piratas y 6 rehenes estadounidenses. Hadley se posicionó por encima de su ubicación aprovechando las ventajas estructurales que 3 años de experiencia a bordo le habían revelado. Una granada de fragmentación lanzada por la ventilación superior eliminó a 3 piratas simultáneamente. La explosión creó un caos que permitió que el fuego preciso de los fusiles eliminara al soldado enemigo restante antes de que pudiera ejecutar a los rehenes. 6 caídos. La mitad de los espacios de ingeniería asegurados. Control. Esto es amigo desconocido. Hadley transmitió en frecuencias de emergencia. Sección de ingeniería parcialmente despejada. Fuerzas hostiles neutralizadas. Amigo desconocido. Identifíquese fue la respuesta inmediata. Negativo. Operaciones continuas. La búsqueda sistemática continuó a través de pasillos llenos de humo y compartimentos dañados por la batalla. Hadley se movía por su nave como un depredador en territorio conocido, aprovechando al máximo las ventajas que le habían proporcionado 3 años de observación. Los piratas habían posicionado equipos para controlar los cuellos de botella clave en el USS Thunderbolt. Su plan consistía en impedir que el personal estadounidense organizara una resistencia coordinada mientras extraían sistemáticamente información de los SEAL capturados. Pero su plan no había contemplado a un agente de la Fuerza Delta que conocía la nave mejor que sus propios procedimientos de asalto.
El asalto al almacén de armas requería eliminar a 3 piratas que controlaban el acceso al pequeño almacén de armas. Estaban posicionados para impedir que la tripulación accediera a las armas, a la vez que vigilaban los accesos a múltiples corredores. La solución de Hadley consistía en saber que solo el personal de la nave poseía el área de almacenamiento de armas, conectada a los compartimentos adyacentes mediante un acceso de mantenimiento que no figuraba en los planos estándar. Apareció tras la posición del guardia con total sorpresa táctica. El M4 con silenciador eliminó a los 3 enemigos en rápida sucesión. Disparos precisos que impidieron la respuesta al fuego o las advertencias a otros equipos de asalto. 9 piratas eliminados. Su confianza se estaba destruyendo sistemáticamente junto con la de su personal. Las comunicaciones por radio indicaban una creciente preocupación entre los comandantes enemigos por la desaparición de miembros del equipo. La desaparición sistemática de los guardias posicionados sugería una resistencia organizada que amenazaba su control operativo. Pero desconocían que la resistencia provenía de un solo operativo de la Fuerza Delta, cuya misión de cobertura se había convertido en una misión de combate. Los camarotes de la tripulación representaban la mayor concentración de fuerzas hostiles y rehenes estadounidenses. Las interceptaciones de inteligencia revelaron que los piratas retenían a 37 Navy SEALs y personal del barco en la zona principal de embarque mientras su comandante intentaba extraer información clasificada mediante tortura sistemática. Este sería el enfrentamiento decisivo que determinaría el éxito o el fracaso catastrófico de la misión. El enfoque del Hadley requería eliminar la seguridad perimetral sin alertar a la fuerza principal de su presencia. El diseño del destructor ofrecía múltiples rutas de acceso, pero todas estaban defendidas por piratas que comprendían el valor táctico de controlar posiciones clave. Comenzó eliminando a los guardias exteriores mediante puntería de precisión, utilizando la superestructura del barco para posicionarse y realizar disparos que despejaban las posiciones defensivas sin alertar a las fuerzas interiores. La óptica avanzada del M4 permitía el ataque a distancias que superaban las expectativas enemigas. 3 piratas más fueron eliminados mediante fuego sistemático de francotiradores. Las fuerzas enemigas se habían consolidado en posiciones defensivas que requerirían un asalto directo. Pero antes de comenzar el asalto principal, el Hadley implementó una guerra psicológica diseñada para socavar la moral y la coordinación enemigas. A las 15:42 horas, comenzó la eliminación sistemática de piratas aislados en todo el barco, utilizando métodos diseñados para infundir el máximo miedo entre los supervivientes. Los cuerpos se colocaron donde otros miembros del equipo pudieran encontrarlos. Se saboteó el equipo para que fallara en momentos críticos. Las comunicaciones fueron interceptadas e interferidas para impedir la coordinación. La campaña psicológica resultó devastadoramente efectiva. Las conversaciones por radio revelaron un creciente pánico entre los piratas, que no entendían cómo su operación cuidadosamente planificada estaba siendo sistemáticamente destruida por un enemigo invisible. «Alá, maldice este barco», gritó un comandante pirata por las comunicaciones interceptadas. «Nuestros hombres se están desapareciendo. Algo nos persigue». El asalto final comenzó a las 15:57 horas con explosiones de distracción que desviaron la atención enemiga de las rutas de aproximación reales del Hadley. Las cargas de ruptura detonaron en zonas no críticas, lo que generó confusión y obligó al enemigo a replegarse mientras se posicionaba para el combate decisivo. El asalto a los camarotes comenzó con la eliminación sistemática de los guardias y la limpieza progresiva de todas las posiciones donde los piratas habían establecido el control. Hadley se movió por el destructor como una fuerza mecánica de destrucción, utilizando todas las ventajas tácticas que le habían proporcionado 3 años de observación. Su estrategia consistía en acceder a los camarotes a través de sistemas de ventilación que sorteaban todas las posiciones defensivas. El compartimento principal albergaba a 8 piratas y 37 rehenes estadounidenses, incluyendo a los oficiales SEAL de alto rango cuya inteligencia el enemigo buscaba obtener. El asalto comenzó con granadas aturdidoras que interrumpieron la visión y la coordinación enemigas.
Las explosiones cegadoras crearon oportunidades tácticas para un fuego de fusil preciso que eliminó las amenazas sin poner en peligro a los rehenes. La carabina M4 de Hadley eliminó a los enemigos con precisión mecánica, mientras que su movimiento por el compartimento generó confusión sobre el número de atacantes. Los piratas intentaron devolver el fuego, pero no pudieron identificar objetivos en el caos de las explosiones y la eliminación sistemática. El comandante enemigo, un caudillo somalí que había planeado toda la operación, murió al intentar ejecutar a un rehén de los Navy SEAL. La bala de Hadley dio en el blanco antes de que pudiera completar la acción, poniendo fin a la amenaza inmediata para el personal estadounidense. Pero el combate estaba lejos de terminar. Equipos piratas secundarios se desplegaron por todo el barco para evitar precisamente el tipo de operación de rescate que se estaba llevando a cabo. A medida que se difundía la noticia del asalto a los camarotes, las fuerzas enemigas restantes iniciaron un movimiento coordinado hacia el compartimento para eliminar la amenaza desconocida. Hadley se encontró frente a 8 piratas adicionales que se acercaban por diferentes pasillos, intentando atraparla en los camarotes, donde su movilidad se vería limitada y sus ventajas tácticas minimizadas. Su respuesta demostró por qué los operadores de la Fuerza Delta son considerados los combatientes a corta distancia más efectivos del mundo. En lugar de defender el compartimento, pasó a la ofensiva, utilizando su conocimiento de la distribución del barco para enfrentarse a las fuerzas enemigas en zonas donde su número no les proporcionaba ventaja. El diseño del destructor creaba cuellos de botella naturales donde la habilidad individual podía superar la superioridad numérica. Las batallas en los pasillos fueron breves y decisivas. Los piratas, acostumbrados a abrumar a oponentes poco entrenados, se encontraron frente a un operador profesional cuyas habilidades tácticas superaban sus capacidades colectivas. La carabina M4 eliminaba objetivos con una precisión que parecía imposible en el combate a corta distancia. El movimiento de Hadley por el barco creaba situaciones tácticas en las que los enemigos se enfrentaban a ella individualmente en lugar de como equipos coordinados. En 12 minutos, todos los equipos de asalto secundarios habían sido eliminados. Los pasillos del USS Thunderbolt estaban llenos de cuerpos de piratas que se habían dado cuenta demasiado tarde de que buscaban a alguien más letal que toda su organización junta. Pero la operación no había terminado. La inteligencia indicaba que aún quedaban fuerzas enemigas en la cubierta de vuelo, preparadas para ejecutar a cualquier rehén superviviente si sus equipos de asalto no lograban sus objetivos. El ataque a la cubierta de vuelo requeriría tácticas completamente diferentes. Áreas abiertas con cobertura limitada, potencial de apoyo aéreo enemigo y un número desconocido de hostiles con armamento pesado. La solución de Hadley consistía en utilizar los propios sistemas del barco como armas tácticas. A las 16:23 horas, accedió a los sistemas defensivos del destructor desde el puente, que había asegurado tras eliminar a 3 piratas que intentaron controlar la navegación del barco. Las capacidades defensivas automatizadas del USS Thunderbolt incluían sistemas de armas de corto alcance diseñados para eliminar misiles y aeronaves entrantes. Bajo su control, estos sistemas se convirtieron en instrumentos de precisión para eliminar al personal enemigo en la cubierta de vuelo. El sistema de armas de corto alcance de 20 milímetros, de tipo Phalanx, normalmente disparaba misiles entrantes a distancias medidas en millas contra objetivos humanos a quemarropa. Se convirtió en un dispositivo de ejecución que eliminaba a los piratas restantes antes de que pudieran reaccionar ante la amenaza. La eliminación sistemática se completó en 47 segundos. Ningún enemigo sobrevivió al combate. 29 piratas habían abordado el USS Thunderbolt con inteligencia sofisticada, planes de asalto detallados y órdenes de extraer información clasificada del personal de los Navy SEALs. 29 piratas murieron en todo el barco, eliminados por un solo operativo de la Fuerza Delta que había permanecido oculto a plena vista durante 3 años. Mientras los equipos de control de daños aseguraban el barco y el personal médico atendía a los estadounidenses heridos, Hadley regresó a su cocina y reanudó la preparación de alimentos como si nada hubiera ocurrido.
La transición de operador de combate a cocinero del barco fue fluida. Cuando los equipos de respuesta a emergencias llegaron a la cocina, encontraron al suboficial Brooks preparando tranquilamente raciones de emergencia para el personal que había perdido el servicio de comidas habitual debido a las operaciones de combate. Brooks, el teniente comandante Hayes, el oficial SEAL de mayor rango, se acercó a la cocina mientras aún flotaba humo por los pasillos. Excelente trabajo manteniendo la capacidad del servicio de comidas durante el ataque. Nos preocupaba el personal en posiciones no combatientes. Gracias, señor. Solo hacía mi trabajo. Hayes observó su actitud tranquila mientras explosiones y disparos resonaban en su memoria. Todo el barco se había convertido en una zona de guerra, pero la cocina seguía operativa, y el cocinero parecía completamente impasible ante el combate que se había prolongado durante más de 2 horas. ¿Cómo mantuvo la compostura durante operaciones de combate prolongadas? Señor, llevo 3 años preparando comidas para los Navy SEALs. Ya nada me sorprende. La investigación posterior a la acción duró 3 semanas e involucró a analistas de inteligencia de varias agencias. La eliminación sistemática de 29 combatientes hostiles mediante tácticas militares profesionales sugirió la presencia de fuerzas estadounidenses de élite cuya identidad no pudo determinarse. Los informes oficiales atribuyeron la exitosa defensa a fuerzas amigas desconocidas que habían llevado a cabo operaciones tácticas avanzadas, lo que resultó en la completa neutralización de los elementos hostiles. La eficiencia profesional del contraataque impresionó a los investigadores, pero no se pudo identificar a ningún miembro del personal estadounidense como responsable de las operaciones. El capitán Morrison recibió elogios por el desempeño de su tripulación en condiciones extremas. Se otorgó un reconocimiento especial al personal que mantuvo operaciones críticas durante el combate, incluido el suboficial Brooks, por garantizar la continuidad del servicio de alimentos a pesar de las acciones hostiles. Las conclusiones de la investigación se clasificaron a niveles que impidieron un análisis detallado por parte del personal que podría haber reconocido las características tácticas de las operaciones de la Fuerza Delta. 3 semanas después del enfrentamiento, Hadley recibió órdenes cifradas que la transferían a una nueva asignación, el buque Cook, a bordo del USS Leviathan, un submarino nuclear que transportaba al equipo SEAL-2 en operaciones clasificadas en el Mediterráneo. Pero antes de partir del USS Thunderbolt, recibió una visita inesperada. El coronel Marcus Webb, su antiguo comandante de la Fuerza Delta, llegó en helicóptero con cobertura diplomática. Su encuentro tuvo lugar en la sala de comunicaciones segura del buque, donde las conversaciones no podían ser monitoreadas ni grabadas por los equipos de vigilancia estándar. El sargento Brooks Webb se dirigió a ella utilizando rangos que no había escuchado en 3 años. Su desempeño durante el asalto pirata ha sido reconocido por los más altos mandos de operaciones especiales. Gracias, señor. Simplemente mantenía la seguridad operativa según las instrucciones. Webb activó una pantalla clasificada que mostraba el análisis táctico del enfrentamiento. Los patrones sistemáticos de eliminación, la precisión de puntería y las innovaciones tácticas demostraron capacidades que superaban a la mayoría de las unidades de operaciones especiales. Hadley eliminó a 29 combatientes hostiles sin bajas amigas, manteniendo una identidad de cobertura perfecta. Eso no es solo seguridad operativa. Es maestría operativa al más alto nivel. Señor, la situación requería una respuesta adaptativa para proteger las operaciones clasificadas y al personal. Su respuesta adaptativa evitó lo que, según el análisis de inteligencia, habría sido un compromiso catastrófico de múltiples operaciones en curso. Los piratas contaban con información detallada sobre los despliegues del OSEAL, los procedimientos operativos y las asignaciones de personal que solo podía provenir de los más altos mandos militares. Webb mostró imágenes satelitales e interceptaciones de comunicaciones que revelaron el alcance de lo que los piratas habían planeado. Extracción completa de inteligencia de los SEAL capturados, seguida de una ejecución sistemática para eliminar a los testigos. La información habría sido vendida a organizaciones terroristas y gobiernos hostiles.
El compromiso de inteligencia sugiere una amplia penetración en las comunicaciones militares o una colaboración activa de fuentes internas. Su misión a bordo del USS Thunderbolt se diseñó para identificar dichas fuentes. Señor, ¿nos proporcionó la inteligencia que necesitábamos? Más allá de nuestras expectativas, el equipo de comunicación de los piratas contenía información de contacto, registros financieros y detalles operativos que han permitido la identificación de redes de inteligencia en todo el Comando de Operaciones Especiales. Webb hizo una pausa mientras revisaba material clasificado adicional. Más importante aún, su desempeño ha demostrado la eficacia de la protección encubierta para las Fuerzas de Operaciones Especiales. Estaban ampliando el programa. Mostró misiones globales donde se estaban implementando operaciones encubiertas similares. Operativos encubiertos en puestos de apoyo en entornos de operaciones especiales. Cocineros, mecánicos, médicos, administrativos, personal que puede proporcionar tanto servicios rutinarios como protección de emergencia. Señor, ¿cuán extensa será la expansión? Cada importante instalación de operaciones especiales, cada base de operaciones avanzada, cada barco que transporta equipo SEAL. Nos aseguramos de que nuestra gente esté protegida por alguien que puede hacer más que servir café cuando la situación se deteriora. Señor, ¿qué hay de la seguridad operativa para el programa ampliado? Cada operativo mantiene una identidad encubierta completa con el apoyo de recursos de inteligencia que proporcionan antecedentes e historiales profesionales legítimos. Tus credenciales culinarias, por ejemplo, incluyen la graduación de una escuela culinaria y 3 años de experiencia en restaurantes, que se puede verificar mediante múltiples fuentes. Webb sonrió levemente. Lo bueno del programa es que nadie sospecha que el personal de apoyo posea capacidades de combate avanzadas. Llevas 3 años sirviendo comidas a los Navy SEALs sin que ninguno de ellos sospeche de tus antecedentes. 6 meses después, el suboficial Hadley Brooks estaba sirviendo el desayuno a los Navy SEALs a bordo del USS Leviathan cuando fuerzas hostiles intentaron abordar el submarino durante una operación encubierta de inserción cerca de aguas territoriales sirias. Los atacantes esperaban encontrar una tripulación de submarino con capacidades de combate limitadas y personal SEAL sin preparación para operaciones defensivas. En cambio, se encontraron con la misma pesadilla que los piratas somalíes. Un cocinero de barco que también era operativo de la Fuerza Delta con autorización ilimitada para proteger al personal de operaciones especiales estadounidense. El enfrentamiento submarino ocurrió en espacios reducidos donde el conocimiento de Hadley sobre los sistemas submarinos le proporcionó ventajas tácticas aún mayores que las operaciones en superficie. Los atacantes se encontraron atrapados en un tubo de acero con alguien que entendía cada ruta de acceso, cada posición defensiva, cada sistema que podía ser utilizado como arma. El combate duró 43 minutos y resultó en la eliminación completa de las fuerzas hostiles. Los informes oficiales atribuyeron el éxito de la defensa al entrenamiento de la tripulación y a los protocolos defensivos, sin mencionar al cocinero que había eliminado sistemáticamente a 12 buzos enemigos utilizando técnicas que no se enseñaban en la escuela culinaria. La situación continuó durante 2 años más. Las fuerzas hostiles atacaban los buques de operaciones especiales estadounidenses, esperando encontrar poca resistencia y valiosos recursos de inteligencia. En cambio, descubrieron que algunos cocineros se especializaban en algo más que la preparación de comidas. El protocolo Brooks, como se conoció en los círculos más secretos de la inteligencia militar, representó un enfoque revolucionario para la protección de las fuerzas de operaciones especiales. Operativos encubiertos que podían brindar servicios de apoyo rutinarios y, al mismo tiempo, mantenerse preparados para operaciones de combate que excedían las capacidades de la mayoría de las unidades de infantería. Pero el éxito del programa planteó desafíos inesperados. La doble función de Hadley requería vigilancia constante para mantener la cobertura y estar preparado para operaciones de combate que podían ocurrir sin previo aviso. La tensión psicológica de mantener una seguridad operativa perfecta mientras realizaba tareas rutinarias puso a prueba los límites de la adaptabilidad humana. Señor,
informó al coronel Webb durante una sesión de revisión clasificada. El ritmo operativo está generando problemas de sostenibilidad. Mantenerse a cubierto durante largos periodos y al mismo tiempo estar listo para el combate requiere recursos físicos y mentales que podrían no ser renovables indefinidamente. Entendido. Estamos desarrollando protocolos de rotación que permiten la extracción periódica para actualizaciones de entrenamiento y evaluación psicológica. El éxito del programa no justifica el desgaste de nuestros operativos más efectivos. Webb mostró estadísticas operativas que demostraban el impacto del programa en la seguridad de las operaciones especiales. Las acciones hostiles contra las fuerzas estadounidenses habían disminuido significativamente a medida que las organizaciones enemigas comprendían que atacar al personal de operaciones especiales conllevaba riesgos que superaban los beneficios potenciales. Su participación a bordo del USS Thunderbolt se ha convertido en un estudio obligatorio para los servicios de inteligencia hostiles. Han descubierto que los buques de operaciones especiales estadounidenses pueden tener capacidades defensivas que no son evidentes en la recopilación de inteligencia estándar. Señor, ¿ha sido medible el efecto disuasorio? Dramáticamente. Los intentos de ataque a activos de operaciones especiales han disminuido un 70% desde que se difundió la noticia del USS Thunderbolt. Las organizaciones enemigas están reconsiderando las operaciones que podrían encontrar capacidades defensivas desconocidas. El impacto estratégico superó todas las expectativas. El desempeño de Hadley había creado un efecto disuasorio que protegió a las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses mediante la incertidumbre en lugar de demostrar su capacidad. 2 años después del incidente del USS Thunderbolt, la sargento Hadley Brooks recibió la Cruz de la Armada en una ceremonia clasificada a la que asistió personal que comprendió la importancia de su doble función. La mención fue deliberadamente vaga por su extraordinario heroísmo durante las operaciones de combate, lo que permitió la protección del personal estadounidense y la preservación de las capacidades clasificadas. Pero su mayor satisfacción provenía de los informes operativos que describían misiones completadas con éxito porque las fuerzas enemigas habían decidido no enfrentarse a buques de operaciones especiales estadounidenses. Estimado suboficial Brooks, lea una carta de un SEAL cuyo equipo completó una misión clasificada sin interferencias hostiles. Quiero que sepa que su café nos mantuvo en marcha durante esas largas operaciones. Lo que aprendí después es que usted nos mantuvo en marcha de maneras que nunca entendimos. Gracias por ser el ángel guardián que nunca supimos que teníamos. Hadley guardaba esas cartas en sus archivos seguros, recordatorios de que las misiones más importantes solían ser las que impedían el combate en lugar de ganarlo. Sus misiones encubiertas continuaron durante 3 años más, sirviendo comidas al personal de operaciones especiales y sirviendo como protección invisible contra amenazas que podían materializarse sin previo aviso. El servicio de cocina se había convertido en la plataforma perfecta para proteger a los guerreros de élite de Estados Unidos. Pero la verdadera innovación del protocolo Brooks no fue táctica. Fue cultural. Hadley había demostrado que la excelencia podía surgir de cualquier rol cuando las circunstancias exigían un rendimiento excepcional. La distinción artificial entre personal de combate y de apoyo perdía sentido cuando la vida dependía de la disposición de alguien a exceder sus responsabilidades oficiales. Hay quienes sirven comidas, declaró en una reunión clasificada de líderes militares que evaluaban la expansión de operaciones encubiertas. Hay quienes sirven justicia. Los mejores sirven ambas cosas cuando la situación lo requiere. El enfrentamiento con el USS Thunderbolt se convirtió en un estudio obligatorio para la seguridad de operaciones especiales, analizado no por sus innovaciones tácticas, sino por demostrar que la protección más eficaz a menudo provenía de fuentes inesperadas. 29 piratas habían aprendido esta lección para siempre. No habían sobrevivido para compartir sus nuevos conocimientos con otros. El cocinero del barco, que se convirtió en su peor pesadilla, les había enseñado que algunas comidas vienen con guarniciones que nunca pidieron, y algunas cocinas sirven justicia que deja una huella imborrable.
La sargento Hadley Ghost Brooks había demostrado que el depredador más peligroso en un buque de guerra no siempre es el que tiene entrenamiento oficial de combate. A veces es quien se ha estado escondiendo a plena vista, esperando el momento en que todo dependa de su disposición a superar cualquier expectativa. Las implicaciones a largo plazo de las acciones de Hadley se extendieron mucho más allá del heroísmo individual, hasta cambios estratégicos en la forma en que las fuerzas militares abordaban la seguridad del personal y la evaluación de amenazas. Las agencias de inteligencia de países hostiles comenzaron a implementar nuevos protocolos para atacar a los recursos de operaciones especiales estadounidenses, reconociendo que el personal de apoyo podría poseer capacidades que superaban el análisis convencional. El efecto Brooks, como se conoció en documentos clasificados de planificación estratégica, describió el fenómeno en el que la incertidumbre sobre las capacidades defensivas creaba efectos disuasorios que superaban el despliegue real de la fuerza. Las organizaciones enemigas no podían determinar que buques estadounidenses contaban con protección reforzada, lo que las obligaba a asumir que todos los recursos de operaciones especiales poseían capacidades defensivas similares. Esta incertidumbre estratégica resultó más efectiva que las medidas de seguridad convencionales. En lugar de desplegar guardias adicionales o sistemas defensivos que pudieran observarse y contrarrestarse, el protocolo Brooks creó una protección invisible mediante la posibilidad de que cualquier miembro del personal de apoyo pudiera ser un agente encubierto. Señor, informó Hadley durante su revisión final de asignación con el coronel Webb, el éxito del programa ha generado nuevos desafíos operativos. Los servicios de inteligencia enemigos están llevando a cabo una vigilancia reforzada de todo el personal de apoyo estadounidense, intentando identificar posibles agentes encubiertos. Webb, anticipándose al desarrollo, respondió: estamos implementando contramedidas que incluyen identidades falsas, desvío deliberado y construcción de antecedentes mejorada para el personal de apoyo legítimo. La web mostraba informes de inteligencia global que mostraban cómo las organizaciones hostiles habían ajustado sus procedimientos de selección de objetivos. Su participación ha obligado a las fuerzas enemigas a comprometer recursos adicionales para la recopilación de inteligencia, al tiempo que ha reducido su confianza en operaciones exitosas contra activos estadounidenses. El efecto de multiplicación estratégica demostró cómo la excelencia individual podía influir en teatros de operaciones enteros. La actuación de Hadley a bordo del USS Thunderbolt había creado un efecto dominó que protegió a miles de personal estadounidense mediante una mayor precaución enemiga en lugar de una intervención directa. 3 años después del incidente del USS Thunderbolt, Hadley recibió órdenes para su asignación final: establecer la Escuela de Protección del Personal de Operaciones Especiales en una instalación clasificada donde la próxima generación de agentes encubiertos aprendería a sobresalir en funciones de apoyo mientras mantenían la preparación para el combate. Tu legado no son solo los piratas que eliminaste, observó Webb durante la ceremonia de transición. Es la transformación sistemática de cómo protegemos nuestros activos más valiosos a través de la integración en lugar de la segregación de las capacidades de combate y apoyo. La escuela que Hadley estableció se convirtió en el principal centro de entrenamiento para agentes encubiertos que servirían en todas las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses. Su plan de estudios enfatizaba que la excelencia en las funciones de apoyo mejoraba, en lugar de comprometer, la efectividad del combate, creando personal que podía cumplir funciones duales sin sacrificar la competencia en ninguna de las áreas. Sus métodos de capacitación produjeron graduados que sirvieron con distinción en toda la comunidad global de operaciones especiales, muchos de los cuales alcanzaron su propio estatus legendario a través de acciones que no podían ser reconocidas oficialmente. Pero quizás el logro más significativo fue cultural, al demostrar que las limitaciones artificiales al potencial humano creaban vulnerabilidades que podían ser explotadas por aquellos dispuestos a superar las expectativas convencionales. La mayor Hadley Brooks, cuyo último ascenso reconocía contribuciones que trascendían las categorías militares tradicionales, había demostrado que algunos límites existen solo en la imaginación y que la excelencia surge cuando las circunstancias exigen un desempeño imposible por parte de personas decididas a proteger lo que más importa.
El USS Thunderbolt permaneció en servicio activo, transportando equipos sellados en misiones clasificadas en todos los océanos del mundo. La cocina del barco exhibía una pequeña placa que la mayoría de los visitantes asumieron conmemoraba la excelencia del servicio alimentario de rutina y el excelente apoyo culinario durante las operaciones marítimas. Solo unos pocos comprendieron que la placa honraba algo mucho más significativo. El momento en que el cocinero de un barco se convirtió en leyenda y demostró que los héroes surgen de los lugares más inesperados cuando todo depende de su voluntad de superar todas las limitaciones. Gracias por mirar.